Sí, ciertamente, como ya se dijo, es la continuación. Así que quiero comenzar repitiendo algo de lo que dije anoche. En la parábola del trigo y la cizaña, la interpretación que el Señor da es de que todo el mundo es el campo en el cual se ha sembrado. Y lo enfatizo porque es necesario que empecemos a creer, los creyentes, que todo lo que acontece en el mundo está sujeto a las mismas reglas de Dios. Y que aunque seamos externamente o aparentemente tratados diferente en todas partes del mundo, Dios es fiel a su palabra. Y a los que nos apeguemos a su ley, Él nos va a dar un mayor privilegio. Dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero eso no significa automáticamente que todos los que suframos en las consecuencias de nuestras naciones, las políticas corruptas, los líderes falsos, los tiranos, los traidores, todo eso, no significa que ahí que nosotros suframos y que el Señor nos va a dar un mayor gran galardón cuando nos vayamos con Él. No. Si estamos sufriendo porque estamos cosechando lo que sembramos, no podemos esperar de Dios una gracia especial. Lo que esperamos de Dios es que nos llame al arrepentimiento y a que tomemos su palabra como la única respuesta. Entonces, si todo el mundo es de Dios, y usted está de acuerdo, yo sé que todos los que proclamamos el nombre de Dios tenemos que repetir: de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero por favor, seamos congruentes con nuestras declaraciones. Si declaramos que de Jehová es la tierra y su plenitud, ¿cuánto es del diablo? ¿Qué permiso tiene el diablo para estar en el mundo? ¿Cómo es que si Dios es el dueño, el diablo está haciendo de las suyas? No hay tal. El diablo no está haciendo nada de lo suyo. De lo suyo es engañar y mentir. Pero el problema está, hay un montón de creyentes a medias. Creyentes, niños en la fe, que solo están con lechita espiritual y que siguen dándole al diablo un poder que nunca ha tenido ni tendrá. Porque Dios no le permite tocar ni un cabello de nuestra cabeza. Pero nosotros, eso es Dios. Pero si nosotros le damos permiso, Dios respeta nuestra ignorancia o nuestra negligencia y deja que el diablo nos toque el cabello que nosotros, que él no podía tocar sin nuestro permiso. Entonces, no importa en el mundo, la nación en la que se esté. No importa en la nación que se esté, en la clase de municipio, de barrio, de estado, de lo que sea que esté. Lo que quiero decir con esto es que en todas las circunstancias, Dios interviene. Yo tengo aquí entre mis notas, por ejemplo, José. ¿Ok? José, un hijo sirviendo a su padre, está haciendo lo que tiene que hacer en la familia. Sus hermanastros, ¿verdad? Porque ahí eran hermanastros la gran mayoría, porque como tenían varias mujeres, eran hijos de diferentes madres. Entonces, sus hermanastros le tienen envidia y lo quieren matar. Y supuestamente para salvarlo, en lugar de matarlo, lo venden de esclavo a Israel, a Egipto. Usted conoce la historia. Pero José se mantiene en los caminos de Dios y Dios lo prospera en su esclavitud. Viene el engaño de la mujer, la difamación de carácter y lo meten preso. Pero José se mantiene firme a los principios de Dios y Dios lo prospera en la cárcel. Lo sacan de la cárcel y llega a ser segundo de Faraón. Ven, las circunstancias eran totalmente adversas, familiares, políticas y todo, y él llegó a prosperar. Desde luego cometió un gravísimo error del cual no va a caber aquí ahorita en esta plática. Tengo apuntado aquí a Moisés. El Moisés que fue creado en Egipto, ¿verdad? Pero cuando reconoció su identidad israelita, pues trató de salvar a Israel y se tuvo que ir huyendo para salvar su vida, y luego tenía miedo de regresar y era hasta tartamudo para hablar y le puso excusas a Dios. Pero Dios le dijo: no importa las circunstancias y todo, vas y vas a ser mi representante. Este es uno de los ejemplos que me gusta poner, tan lindo. La sierva de Naamán. Esa es una historia que está en el llamado Antiguo Testamento, quizá por eso algunos no la han leído, de un gran general
del ejército, pero que es leproso. Y que han ido a Israel, han matado a israelitas y se han llevado de esclavas a otras mujeres y otros. Y esta es una de las esclavas que fue llevada de Israel a Samaria. Y resulta que la ponen de criada, de esclava de este gran general leproso. ¿Cómo era la relación ahí con ellos? No sé, pero solo razone. Es una señorita, es una joven, que fue llevada contra su voluntad, que seguramente ella sabe que el ejército donde está trabajando fueron los que mataron a sus padres y a todos los que mataron en su nación. Y aún así le dice a la esposa de Naamán, si le dijera, rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de la lepra. Imagínense, una muchacha que tendría toda la razón humana para estar amargada, desearle que un rayo partiera a ese general y a su esposa. En fin, no se habla de raíz de amargura. Y se habla de una presentación de la fe que tiene, de que el Dios sanador, a través del profeta, puede operar en Naamán. ¿Pero por qué en Naamán? ¿Por qué esa muchacha no lo odia y lo detesta? Porque en el diseño de Dios, Naamán es un gran hombre. Y Dios lo ha visto que a pesar de que está en una nación que no cree en él, a pesar de que tiene una enfermedad incurable y que es retenida como oprobio y todo, Dios conoce el corazón de Naamán y le da las instrucciones de cómo ir a Samaria. En Samaria todo va contra lo que piensa Naamán, está esperando algo, pero contrario a todo, pero Dios lo sana. Y llega el momento en que Naamán dice, ahora reconozco que solo hay un Dios. ¿Ven? Las circunstancias no encajan con la narrativa de nuestras historias, pero en el plan de Dios, esa situación malísima de muerte, esclavitud y todo lo demás era parte de su propósito y de su plan. Daniel y los jóvenes que son enviados de esclavos también, y cómo están cambiando a los gobernantes, y debido al ministerio de Daniel es que eventualmente también se va a venir el edicto de Ciro para que se restablezca la libertad prácticamente de Israel. Y el mismo Jesús, ¿verdad? Que todo desechado de todos, acusado de tantas cosas y tratado injustamente, pero todo es de Dios. Y cuando se camina en los principios y las palabras de Dios, aún todas esas cosas aparentemente malas o literalmente malas, Dios las cambia para nuestro bien. Entonces, el énfasis en hacerlo de que Dios es el que siembra en su mundo, es para llamarnos la atención a nosotros, a que el mundo es de Dios, la tierra es de Dios, y Dios la creó para ser habitada, y Dios declaró que nunca la va a quitar o desaparecer, y nosotros somos los administradores de Dios. Y lo que pasa con el trigo y la cizaña es que ni modo, como plantas que son, el trigo está aquí y la cizaña aquí. El trigo sabe que la cizaña no es trigo, pero no puede hacer nada al respecto. Y la cizaña tampoco puede comerse al trigo. O sea que lo que está pasando es que estando los dos juntos, recibiendo la misma lluvia, recibiendo el mismo sol, recibiendo el mismo viento, la cizaña por su naturaleza absorbe más y debilita al trigo. Pero ahí están juntos los dos. Ahora, trayéndolo a la aplicación, porque cuando el Señor dice que el trigo, la buena semilla que Él sembró, son los hijos del reino, o sea que estamos hablando de nosotros trigo como personas, y los hijos del maligno son la cizaña. La gran diferencia entre la naturaleza y nosotros, trigo, es que decimos, uy, esa es cizaña, esa es mala. No queremos nada que ver con la cizaña y nos vamos. ¿Y qué hicimos? Le dejamos más terreno a la cizaña para que se reproduzca y crezca. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero los cristianos no quieren meterse con lo inmundo. ¿Cómo la sal va a evitar que la carne se corrompa si la sal dice, ay no, yo no quiero llenarme todos los jugos de esa carne yuca?
¿Y cómo la luz va a evitar que las tinieblas abunden si se esconde debajo de la cama? Entonces, el ejemplo más doloroso y más triste de cómo el trigo hoy en día no está funcionando porque está dejándole el terreno a la cizaña y no está alumbrando porque se está escondiendo, es la política. Es la política. Los gobernantes hacen las leyes bajo las cuales vivimos. Los gobernantes deciden qué es bueno y qué es malo, que se puede ser hombre y creerse mujer, que se puede ser humano y creerse animal. Los gobernantes deciden todo eso y nosotros, no, yo no creo esa locura, pero si no lo hacemos, nos meten presos. ¿No cree que es lógico, razonable, que si somos mayoría, y aunque fuéramos minoría, porque como dice la escritura, Dios no necesita números, como dijo Jonatán, que Dios podía salvar con una sola espada que él tenía, y nadie más tenía espada. ¿No cree lógico, razonable, que siendo la cantidad de creyentes que somos, por ejemplo, aquí en Guatemala, que se jacta de ser de las más grandes en número, el número no sirve para nada? Si estamos bajo la cama o si estamos huyendo de la corrupción de la cizaña. Pero si nos unimos en el número y empezamos a decir, es necesario que nos gobiernen personas que representen al dueño de la tierra, personas que establezcan su ley, la ley del dueño para gobernarnos aquí en la tierra. Eso es necesario. Ya no es del trigo salir huyendo de la cizaña, sino que es del trigo crecer cada vez más fuerte y, como dije ayer, en la naturaleza la cizaña no se puede cambiar, pero en la vida real los que son ahorita cizaña pueden llegar a ser trigo. Entonces, ya quítese la idea de que nos vamos al cielo y dejamos el mundo. No acusemos a Dios de irresponsable ante su creación. No nos atrevamos a decir semejante barbaridad. Porque Él dice, no, yo creé la tierra para ser habitada y jamás desaparecerá. Así que renovemos nuestro entendimiento. Lea conmigo, capte lo que está diciendo la parábola, ¿verdad? Dice también en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? En el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, ya voy a venir, yo los voy a arrebatar y los voy a sacar del mundo. Porque el mundo es malo. No. El mundo es de Dios. Todo lo que Dios creó es bueno y bueno en gran manera. Pero está en manos de malos. Porque los buenos, entre comillas, son unos renuentes que no quieren poner las manos a trabajar. En el mundo tendremos aflicción. Y estamos teniendo aflicción en nuestras naciones. Confiamos en Dios. Pero si confiamos en Dios, ¿cómo lo vamos a manifestar? Obedeciendo su palabra. Votando para elegir gobernantes conforme a las instrucciones que Él ya nos dejó. Si estamos eligiendo mal es porque no escogemos lo que Dios dice. La gran mayoría de la iglesia y de los predicadores no conocen las condiciones que Dios puso para elegir gobernantes. Pero es que sí, hermanos, sí las conocemos, pero son del Antiguo Testamento. Son para el pueblo de Israel, no es para nosotros. Ve hasta dónde lleva la basura de dividir la palabra del Creador en llamados libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo y decir eso ya no. Es decir a Dios, Dios inmutable, el único sabio Dios, el único omnisciente Dios. Tú que dijiste esto y esto era solo para aquellos tiempos, desde luego, porque en aquellos tiempos, pues ni modo, era el Antiguo Testamento. Pero ahora en nuestros tiempos, eso es lo que estamos haciendo con nuestros actos. No lo diremos con nuestra boca, pero eso es lo que estamos haciendo. Y lo que cuenta es lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces el mundo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Tú dices que eres mayordomo y administrador de las bondades y misericordias de Dios. ¿Qué estás haciendo para rescatar a esta nación de la contaminación, de la cizaña y de los malignos?
Entre mis estudios, como mencioné anoche, solo en una respuesta que di, pero no lo toqué en el estudio, quiero remontarme aquí para mostrarles algo. Bueno, se me hizo la pregunta anoche y se tocó el tema de que dice de que mientras los criados dormían fue que vino el maligno. Y ciertamente hay exhortaciones de la Biblia que dicen velad y verán que no seáis como los que duermen y esto y lo otro. Pero tiene que leerse en su contexto o correcto. Aquí en el contexto de hombres trabajando en el campo de sol a sol, el dormir no es una negligencia, es una necesidad. Y el dueño de la tierra, por eso no los llamó infieles o negligentes. No. Porque no está hablando de los que están caminando pero están dormidos. Los que están vivos pero están muertos, como dice en Apocalipsis. Así que no le miremos ese lado negativo a los empleados, a los siervos, sino que entendamos, es el príncipe de las tinieblas. El cobarde que opera siempre a escondidas. El cobarde que no da la cara porque sabe, solo basta con decirle en el nombre de Jesús fuera y se tiene que ir. Entonces ataca en los momentos de a escondidas y en los momentos de debilidad. Eso es lo que en realidad pasa ahí. Entonces, si nuestra responsabilidad, ahora ya trayéndolo a la aplicación para nosotros, si comenzamos con que la tierra era nuestro corazón y ahora se nos ilustra que en la tierra, el mundo, se siembra trigo y cizaña, tenemos que cuidar que lo que pensemos, lo que estemos oyendo como doctrina, lo que estemos oyendo como palabra de Dios, sea realmente conforme a la justicia y la palabra de Dios. Porque es también en nuestra mente crece el trigo y la cizaña, y los que siembran somos nosotros con este par de orejas para oír. Porque cuidemos lo que oímos, cuidemos lo que vemos en cuanto a los principios del reino de Dios. Solo dése cuenta cómo hay de cizaña en el tema del evangelio del reino. Los mismos cristianos se encargan de echarle basura al reino. Uy, los que hablan del reino son esto y lo otro. Abunda la cizaña aún en nuestras congregaciones y se siembra desde el púlpito, porque no se respeta el escrito está, sino que se ponen por encima las doctrinas y los principios. Como líderes de iglesia debemos de cuidar lo que sembramos en el campo, en los oídos, en la mente de los que asisten a nuestras congregaciones. Como padres debemos de cuidar lo que oyen nuestros hijos, los miembros de nuestra familia y lo que nosotros les enseñamos. Aquí en un libro que se llama The Land and the Book, La Tierra y el Libro, en el volumen 2 de ese libro, en las páginas 111 y 112, escrito por Thompson, el autor dice: la cizaña abunda en todo el este y es una gran molestia al granjero. ¿Ok? Abunda y es molestia. El sabor es ácido y cuando se come sola o aún mezclando en el pan ordinario, causa mareo. Y a menudo actúa como un emético. Emético es algo que hace vomitar. Un emético violento. En resumen, es un fuerte soporífico, que es eso que hace dormir, que induce el sueño. Ok, note, porque Jesús no usó cosas al azar, sino que usó viendo la naturaleza de las cosas que estaba usando. Entonces, ¿qué hace la cizaña en nuestros días? No la planta en sí, sino que nosotros, las personas, los que somos trigo y los que son cizaña. El comer de la cizaña, el aceptar los conceptos como esos que estoy mencionando, la política. Decir que la política es mala, la política que es santa, todo lo que es de Dios es santo y todo lo que hacen los santos de Dios es santo, simplemente que está enmadurnado y ensuciado por el enemigo. Y los que está proclamando la cizaña es la mentira, la imitación, la falsedad del maligno.
¿Y eso entonces qué hace? Bueno, hace vomitar. Hay gente que detesta el cristianismo, detesta a los evangélicos y a los pastores porque solo dinero y eso de que hay que congregarse, y vomitan. ¿Por qué? Porque no están oyendo el evangelio del reino, están escuchando la cizaña. Y otros se duermen. Oyen la palabra, pero les entra por un oído y les sale por el otro. O van a iglesias donde les canten dulcemente o les prediquen dulcemente que sea agradable a sus oídos y les permita hasta dormir despiertos. Por algo usa Dios estas analogías. Sin embargo, voy al diccionario bíblico Vine y describe la palabra cizaña de esta manera. Es un tipo de espiga, la más común de las 4 especies aristada, que crece en los campos de cereales. Es tan alta como el trigo y la cebada, y pareciéndose al trigo, se aceptaba entre los judíos que se trataba de una especie degenerada de trigo. Esto es importante para mí. Una especie degenerada de trigo. ¿De dónde salen los cultos? No los cultos, las sectas. ¿De dónde salen todas esas doctrinas falsas? De cizaña, que es muy parecida al trigo, pero es degenerada. Degenera la doctrina, la sana doctrina. Contamina todo. Dice, entonces, de una especie degenerada de trigo. Los rabinos la denominaban bastarda. La cizaña, como les mencioné a alguien en la respuesta anoche. Porque la cizaña es tan parecida al trigo, y produce, y es una versión degenerada del trigo y es bastarda. Las semillas de esta planta son venenosas para el hombre y para los animales. Las semillas de esta planta son venenosas. Ahora, ¿por qué énfasis en eso? Por lo que sigue. Para los animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Sin embargo, son inocuas, o sea que no les causa ningún daño a las aves. ¿Se recuerda que en la parábola 1 dijo, miren cómo estudian esta, porque si no entienden esta, no entienden las demás? ¿Quiénes son las aves en la parábola primera? Que se roban la semilla y no se mueren. Las aves representan al maligno. Y toda esta basura de la cizaña no mata, obviamente, al maligno. Entonces, hay una parte todavía más de la parábola que quiero tocar antes de concluir hoy. Dice, llegó el enemigo, sembró la cizaña en el campo y se fue. No se quedó a hacer más nada. Simplemente sembró la semilla. Sabía que iba a crecer. No porque la cizaña tenga algo de especial y se tire donde se tire la semilla, crece. No. Porque la puso en el campo de Dios. La puso en el campo donde Dios cuida de su tierra. Donde el padre de familia tiene obreros que cuidan de su tierra. Y desde luego, mientras están bajo tierra las semillas, los labradores están regando ¿qué? El trigo. Están va de alimentar el trigo, ¿verdad? Con el regado, el podado y todo lo demás. Porque es hasta que crecen y dan fruto que se evidencia cuál era trigo y cuál era cizaña. Y esto, la analogía me la aplico a la iglesia. Porque los que predicamos, los que enseñamos, estamos regando con nuestras enseñanzas la semilla que hay en el corazón de las personas. Y si la semilla que hay es trigo, porque están creciendo en el conocimiento de la palabra y están queriendo cambiar y obedecer la palabra, qué lindo, vamos a fortalecer ese trigo. Pero si la semilla es cizaña, también la estamos alimentando.
¿Y a qué compararía yo la cizaña? Ya que dice, ¿cuál fue la palabra que dice el trigo? De que es una especie degenerada de trigo. ¿Y cuál sería esa especie degenerada de trigo en nuestra analogía en la iglesia? Precisamente los que va de oír la palabra, conocen textos bíblicos de memoria, pueden citar esto y lo otro y todo, pero cuando dan fruto, y es cuando vienen las adversidades. Por eso es que más adelante el apóstol nos va a decir, es necesario que entre vosotros haya disensión para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Quiénes son aprobados? Los que van a poner la disensión y van a tratar con ella conforme a los principios de la palabra. No los que van a ir a la corte de los hombres cuando la Biblia dice que no hay ningún sabio en la iglesia que pueda a trabajar en estos asuntos, sino que sabiendo que vamos a juzgar a los ángeles y que tratar con cosas más grandes no puedan tratar los asuntos de esta vida. Y la mayoría de los líderes que van en contra del evangelio del reino, la mayoría de los líderes que van en contra de los aspectos fundamentales del reino y de la palabra de Dios, que comienzan nuevas sectas, que comienzan nuevas versiones de doctrina, son cizaña. ¿Por qué? Porque están recibiendo el mismo cuidado de los labradores y no se nota sino hasta que crecen y dan fruto. Recuérdese, fruto no son obras. Hay un montón de gente haciendo buenas obras. Pueden ser trigo o cizaña. Todavía no se sabe, porque las obras no nos identifican. Nos identifica nuestro fruto, nuestro carácter, nuestra conducta de vida, nuestros principios y valores, si son de acuerdo a los de la palabra de Dios en el reino de Dios o si son de acuerdo del mundo, circunstanciales, no de una manera sólida como la Biblia. Entonces, cuidemos de autoevaluarnos a la luz de la palabra. Justificaciones podemos sacar innumerable cantidad. La carne es muy astuta, el orgullo es muy astuto para darnos justificaciones de por qué tenemos razón al no estar acatando esta parte de la Biblia. Quizás es porque es del Antiguo Testamento, quizás es porque no era para nosotros, quizás es porque se le escribieron específicamente solo a cierta persona. No. Si todo lo que le escribieron a Israel, el apóstol Pablo dice que es para el ejemplo de nosotros. Si es para ejemplo de nosotros, ¿cómo vamos a decir ya no cuenta? Ven a leer en español, al respetar el escrito está. Todos esos argumentos se vienen abajo. Sí hay trigo y sí hay cizaña. Depende de nosotros. Cómo aprovechamos el agua con que se nos riega. Si se alimenta nuestro trigo, nuestra obediencia a Dios para dar fruto conforme a lo que Él llama que debemos de dar fruto. O si se alimenta la cizaña para justificar. ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué no diezmamos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Para qué? Y no fue entonces ninguna maldad de los labradores. No conocía. Cuando ya se manifiesta la cizaña, entonces dice el Señor, entonces ¿ahora qué hacemos? ¿La arrancamos? No podemos arrancarla. No conocemos el corazón, implicando con eso, por ejemplo, en la parábola, que las raíces pueden estar entrelazadas, la del trigo y la cizaña, y al arrancar la cizaña se arranca el trigo. Pero en lo humano, sí podemos ver qué personas violan la ley de Dios. No quienes no son de nuestra doctrina, no quienes no cantan aleluya como nosotros, no, nada de obras, sino que de justicia y juicio, porque el reino de Dios es justicia y juicio. Y si educamos a nuestros hijos, dice la Biblia, tiene que ser de justicia y juicio desde su infancia. Y debemos de ser hacedores de la palabra. Pero entonces, por eso es que en la iglesia sí tenemos la autoridad de Dios delegada de aquellos que, actuando contra los principios de Dios,
Se les llama la atención, como dice Mateo 18. Si no quieren hacer caso, se les trae testigos para confrontar su pecado, su mal obrar, su rebeldía, su llevar la contraria. Si no lo aceptan, entonces se le dice a la congregación y se excomulgan. ¿Qué significa eso? Los agarroteamos y los maldecimos y los echamos fuera. No, sencillamente ya no son parte de nuestra comunión. Pueden asistir, si quieren seguir asistiendo. No tienen voz ni voto en lo que nosotros decidamos y hagamos. Y si empiezan a querer sembrar cizaña en otros, tenemos todo el derecho a decirles, no es grato en este local, se va. Y si se arrepiente, lo recibimos con los brazos abiertos. Pero eso ya no se practica en la iglesia. La excomunión ya no se practica. Por eso es que hay tantos que creen un montón de basura y están ahí como que sin nada. ¿Por qué? Porque ahora ya no se preocupan de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, sino que buscar números y números de membresía. No es por números. Tiene que ser por sembrar la semilla del reino, por regar la semilla del reino y por establecer el reino de Dios en nuestra tierra. Entonces, viene ahora otra parte especial de la iglesia, que es de la parábola, y que creo que se va a hacer la más importante de todo lo que ya se dijo. ¿Qué puede haber más importante de todo lo que ya se dijo? Las consecuencias, el resultado. O de una vez lo digo, para no andar con muchos rodeos. ¿Qué dice la siguiente parte? Dice que el Señor dijo, déjenlos. Y cuando llegue el fin de este siglo, eso está en Mateo 13, versículo 36 al 41. La siega es el fin del siglo. Siglo no significa 100 años en la Biblia, es una palabra que es aion, que significa una época, una era, ¿verdad? Y estamos viviendo el presente. Cuando Jesús dijo eso, era el siglo pasado, el siglo que comenzó en Génesis 3:15 y terminó con la venida, con la muerte y resurrección de Cristo. Con la muerte y resurrección de Cristo viene el siglo presente, que es el que estamos viviendo nosotros. Y el final de este siglo, del siglo presente. Y la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles, los que van a decir quién es malo, quién es cizaña y quién es trigo. Va a ser los ángeles dirigidos por Dios. No vamos a ser los hombres. Son los ángeles. Y luego dice, por tanto, así como la cizaña se recoge, eso es en el versículo 40, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Mundo, otra vez, no planeta Tierra, sino que el sistema de gobierno, el sentido de valores que predomina en el mundo de Dios, en el mundo bueno, santo y puro de Dios, predomina una visión, un sentido de valores que son malos. Y eso va a ser su fin en la segunda venida. Dice, como en el fin del mundo. Ahora note que dice, así como se recoge la cizaña y se recoge y se quema en el fuego. ¿Cómo nos dijo la parábola que se recoge y se quema la cizaña? Dejadlos crecer juntos. Y yo enviaré a la cosecha, yo enviaré a los segadores para que recojan primero la cizaña, la arranquen en manojos y la quemen. Lo que se quita de este mundo bueno, de este mundo santo de Dios, es la maldad, es la cizaña. No se quita a los hijos del reino. Los hijos del reino se quedan en el campo de Dios y como ya han dado fruto, guardados en el granero. Entonces, así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino
a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos, los hijos del reino, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, aquí en la tierra, en el mundo bueno de Dios. Sus doctrinas de rapto para sacarnos del mundo y llevarnos al cielo no están en la Biblia. Es una mala interpretación del arrebatamiento de Dios a los santos para encontrarlo, para recibirlo en el camino cuando viene a reinar y a quitar la cizaña, pero no a sacar al trigo de su tierra. No hay tiempo para eso. No se puede decir ya los tiempos están cumpliendo. Todo eso era del siglo pasado. Todas esas señales que sí habían eran del siglo pasado y se cumplieron al pie de la letra, e Israel fue juzgado por toda su dureza de corazón y por toda la ira con la que enojaron al Señor. Pero para la segunda venida no hay señales, no hay tiempo estipulado. Hay condición, que los hijos del reino tienen que despertar y darse cuenta que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que nosotros pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? El diablo no, ya lo venció. Los demonios no, ya los destruyó. Pero es que no tenemos lucha contra sangre y carne, tienen que ser demonios. No. No son ni demonios y no son ni sangre y carne. Son las leyes injustas, agravios bajo forma de ley que se levantan contra el trono de Dios, que es justicia y juicio. Desde luego, esas leyes injustas son establecidas por personas, pero personas que no valen nada, que en el momento en que son removidas de su puesto, ya no son cero a la izquierda. Ellos no tienen autoridad y Dios no está peleando con ellos. Ellos son cizaña que a su tiempo, porque Dios dice dejadlos crecer juntos, que a su tiempo van a ser arrancados. Pero el trigo, los hijos del reino, tienen que despertar y darse cuenta que nuestro llamado no es a abandonar la tierra, sino que a administrar la tierra, sojuzgar la tierra. Y que por lo tanto, como hijos del reino, debemos de ser los representantes de las leyes del reino en donde sea que vivamos. En China, en Rusia, en África, en donde sea, debemos de vivir por las reglas de Dios. Y en los países que tenemos la libertad de elegir, no hay excusa para seguir eligiendo contrario al claro escrito está que nos deja instrucciones para elegir gobernantes. Y ni las conocemos. Y vamos a estarle pidiendo a Dios, ayúdanos, líbranos, cuando también ya lo advirtió cuando eligieron a Saúl. Les dijo claramente, Saúl va a abusar de ustedes y cuando clamen a mí, no los voy a oír. ¿Por qué? Porque no escogieron las instrucciones que Dios dejó. Entonces esta parábola, como dije, es sencilla. No requiere ninguna sabiduría especial entenderla. La palabra de Dios es la semilla que en el corazón de algunos es ahora el trigo. Y los llama Dios hijos del reino. Los que no reciben la palabra, tengan la creencia que tengan, la religión que tengan, son extranjeros, extraños, hijos del maligno, en última hora. Y estamos creciendo juntos en el planeta Tierra. Cuando la iglesia despierte y empiece a poner gobernantes que sí teman a Dios. Iglesia, si los gobernantes que queremos son gobernantes que teman a Dios, ¿dónde crees que se les debe enseñar el temor de Dios? ¿Quiénes son los que deben enseñarles a esos gobernantes para que tengan temor de Dios y crezcan llevando los principios de Dios en el gobierno? Sino la iglesia. Cuando dice claramente Pablo a Timoteo, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? Regresamos al libro que no les gusta leer porque es del Antiguo Testamento, donde dice, esta será vuestra sabiduría delante de los hombres.
que dirán: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga juicios y estatutos tan justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Dios está diciendo que la nación más grande, las naciones grandes, son las que lo tienen a Él cercano y su ley y sus estatutos funcionando en la tierra. No quiero meter a la iglesia en política. Óigame, usted es cizaña. Usted es cizaña. Y yo no voy a dejar que mi mente se confunda. No me importan los títulos que tenga, no me importan los diplomados que tenga. El escrito está, es el que está diciendo que somos nosotros. Dice, Jesús está sentado a la diestra, está en Hebreos, léalo. Está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quiénes son los enemigos? Empecé preguntando. Claramente dice la Biblia en su idioma original: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Hasta demonios. Perdón, estoy hablando yo. Demonios. Son los que están ahí. No. Dice principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Todas esas palabras, si usted tiene tiempecito, hay una Biblia que se llama Strong, o aún en las concordancias de las computadoras, puede pedir los significados de esas palabras en el original. Y ni una sola vez aparece demonio. Todas las veces es gobernantes, gobernadores, magistrados, lugares de gobierno. Porque lo único que está destruyendo a las naciones son las leyes de las naciones. Porque no son justas. Y por lo tanto, cuando viene un reino justo y se establecen leyes justas, entonces se está derrocando esas leyes injustas que se levantan contra el trono de Dios y se están cambiando por la sabiduría de Dios. Tal como dice Pablo a Timoteo, comencé citándolo y ahora lo termino, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Ven? La multiforme sabiduría de Dios no se le va a dar a conocer a los demonios, se les va a dar a conocer a los principados, a los gobernantes de la tierra, para que entonces el trigo se fortalezca, el trigo siga creciendo hermosamente, dando fruto como Dios lo diseñó, y el Señor venga y quite toda la cizaña. Pero nosotros nos quedamos y seremos como el sol brillando en el reino de nuestro Padre. Ok, ahora sí, preguntas o comentarios.